Buenas tardes para todos y todos los oyentes y oyentas de La Via Yala. Buenas tardes, Carmencita, ¿cómo estás? Acá estamos. Bueno, vamos a presentar, si te parece. Sí, por favor. Bueno, adelante. Mi nombre es María Alaní, de la agrupación Beatriz Perocio y de la Asamblea Lesbo Transfeminista de Salta. Y en esta tarde gris decimos las lenguas de La Via Yala. De La Via Yala, estamos insurrectas y también estamos acá en la radio, ¿no? Exactamente. Mi nombre es Carmen Chuchuy, de la Asamblea Lesbo Transfeminista de Salta y del Observatorio Popular Feminista Ñahui. Así que bueno, acá estamos en esta tarde fría, pero encendida, con los territorios de La Via Yala, un programa necesario y para visibilizar sobre todo, ¿no? Así es, Carmencita. Primero, digamos, agradezcamos, si te parece, este espacio que nos da la Universidad Nacional de Salta, en esta radio que nos acoge, nos amorosamente, quien están acá a cargo es el operador Pablo Arnedo Jiménez, que nos hace el aguante. Ahí está Pablito. Que aguante, que nos hace una operatoria acá increíble. Sí, a las compañeras también Isabel Sardina, Rocío Castro, que no la vi hoy, y a la Loli Linares, que nos hace la operación en Twitch. Qué genial. Bueno, ¿dónde nos pueden ubicar, no? En realidad, más allá de esta tarde, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Instagram estamos lenguas-insurrectas, estamos en Facebook como Lenguas Insurrectas, también tenemos nuestro canal de podcast que pueden encontrar todos los años anteriores, la tercera temporada. Estamos en la tercera temporada, el cuarto programa de la tercera temporada. Exactamente, pueden buscar programas muy interesantes que no salen de la agenda en realidad, ¿no? Se vienen repitiendo muchos temas que siguen vigentes. Sí. Sí, también nos pueden encontrar en el canal de YouTube, que pedimos que se suscriban, que pongan la manito, porque eso nos sirve para las calles, cuando estamos en la calle, ¿no? Poder transmitir en vivo. Para poder transmitir desde YouTube tenemos que tener una cantidad de suscriptores. Si no los tenemos, no podemos. Y ustedes saben que nosotros somos unas chicas muy callejeras, unas mujeres que viven en la calle y necesitamos a veces transmitir, ¿no?, lo que sucede en las manifestaciones, en las actividades, en los actos. Y bueno, por eso les pedimos activismo. Y también saludamos a nuestras hermanas de redes, de las verdaderas redes que hacemos con ella y de la virtualidad en realidad que ellas son encargadas, ¿sí? Les Fieres de La Via Yala, la productora de lesbiana antirracista, antipatriarcal, generadoras de archivo, memoria y visibilidad lésbica con identidad. ¿Y dónde pueden mandarnos mensajitos si quieren comunicarse les oyentes? Sí, al 3876-360-160. Ahí nos puede mandar un mensaje, o tenés otro teléfono vos también para que nos envíen. No, con ese está bien, bueno, sí, perfecto. Sí, por favor. Bueno, ¿cómo venimos hacemos picadito? Vamos primero Vamos haciendo un picadito, ¿qué te parece? Fue una semana bastante ardua. En la Argentina están sucediendo un montón de cosas que por ahí no se le da la importancia, o el pueblo no se entera, ¿no? Y esto está pasando con la subasta que están haciendo de nuestro país, ¿no? Exactamente. Se aprobó en el Congreso con el voto de los diputados salteños. Solo el único que votó en contra fue Biela, pero dio quórum, ¿no?, para que se lleve adelante esta sesión. La ley hojarasca. ¿Qué es la ley hojarasca, Carmencita? Bueno, a ver, lo que estoy leyendo es que busca derogar 70 normas porque la considera obsoleta, ¿sí? Claro, esta ley es, digamos, un proyecto propuesto por Sturzenegger. Ustedes saben lo que es Sturzenegger, el que lleva adelante todo este paquete de leyes, como la ley base, como los decretos que ya se han presentado, el primer decreto que lo sufrimos tanto, y esta ley lo que hace es tirar abajo 70 normas porque dice que son obsoletas. Entre esas normas, ¿sí?, esas leyes que se van a tirar, están la ley de abastecimiento parcial o total. ¿Qué es esto? Se eliminan normativas remanentes que permitía al Estado fijar precios máximos
márgenes de utilidad o congelar canasta de productos interviniendo directamente en este comercio, ¿no? O sea, cuando esta ley lo que hace es permitirle al Estado decirle a un comerciante X, a un fabricante X, paren la mano a los productores, no vamos a subir la leche porque la leche es un bien básico y lo necesitan los niños y niñas del país, entonces no sube más de tal precio. O no tienen que dejar en el mercado local y no exportar toda la carne, ¿sí? Y venderlo a tal precio para que sea accesible al pueblo. Bueno, lo que hace esta ley hojarasca es tirar abajo todo eso. Entonces, los comerciantes, los fabricantes, los productores van a poder poner cualquier precio a los productos, ¿sí? Y un Estado que va a estar ausente, que no va a intervenir en eso. Exactamente. Ni en el abastecimiento tampoco. Nos pueden dejar el mercado local sin carne, sin leche, sin huevo, porque a ellos les conviene más venderlo al exterior que dejarlo para nosotros. Claro, el Estado no interviene. También otra ley que es muy importante, la ley de góndola, ¿sí? Que aunque ya había sido tocado por el DNU, este proyecto busca la derogación definitiva, ¿sí? Que era las normativas que regulaban el espacio de los supermercados y obligaban al Estado a comprar a proveedores locales respectivamente. Sí, era que priorizaban, ¿sí? Que uno entraba, decía, por ejemplo, algunas marcas de Salta, ahora ya no. No van a existir, exactamente. Sí. También la eliminación de la precarización de profesional y el descontrol de servicios es otra de las cosas, ¿no? La eliminación de matrícula y de regulación de agencias, por ejemplo, de viaje. Sector de turismo, ahora cualquiera va a poder poner su agencia de viaje sin responsabilidades, como hemos visto, como ya está pasando, sí, que han dejado compañeros, han dejado estudiantes, por ejemplo, varados en Bariloche, en Carlos Paz. Qué peligro, ahora, ¿no? Para las juventudes que están acostumbradas todos los años a empezar a pagar para ese fin de año, para culminar, ¿no? En quinto año, viajar a Bariloche, y ahora están en riesgo, en realidad. Sí, no sabemos todo. Con quién viajan, una de esas pagan y se van, cierran la puerta de esa agencia. O qué aparte con el peligro que significa que viajen menores, por ejemplo, y no te den las garantías de que van a cumplir lo que han prometido. Exactamente. Pero hay una cosa que es muy importante y que como pueblo tenemos que tomar nota de esto, que es el tema de la pérdida de soberanía, ¿no? Que trae esta ley hojarasca sobre recursos estratégicos y sobre el agua. Hay una normativa que prohíbe explícitamente que los extranjeros compren tierras que contengan o limiten en cuerpos de aguas permanentes y significativos como lagos, ríos, acuíferos, ¿no? Al limitar este freno, lo que hace, permite que grandes terratenientes, que ya lo estamos viendo, ¿no? En la Patagonia, cómo se han ocupado terratenientes internacionales que han venido y se han ocupado grandes extensiones de tierra, bueno, permite que más... Ya la están cuidando, ¿no? Desde Estados Unidos también, desde Estados Unidos, a sus tierras, sí. Las corporaciones y fondos extranjeros pueden venir y comprar grandes cantidades de tierra con el agua adentro, con los lagos, con el acceso a los ríos, poniendo en peligro la vida, ¿sí? Esos recursos tan imprescindibles como el agua, y también poniendo en peligro la vida de los habitantes originarios de esta tierra, ¿no? Los pueblos originarios que habitan toda esa zona, las comunidades campesinas que se sirven en realidad de esa... un 15%, ¿sí? Eso está ocurriendo también acá en Cafayate. Exactamente. Ni más ni menos, cuando se van a fijar de quiénes son los dueños de ese territorio, se dan cuenta que la mayoría son de extranjeros. Están ocupando nuestras tierras, ¿sí? Estados Unidos, muchos que vienen de afuera. Desde Israel, exactamente, desde Inglaterra. ¿no? Y sabemos cuáles son las verdaderas intenciones. Sí, tenemos el coloniaje a full, ¿no? A full, y con esto que permiten que el 100% de la tierra del país sea de extranjeros, nos están poniendo en peligro a todos. Bueno, y esto va a traer seguramente conflictos sociales, conflictos medioambientales, así que bueno, a tomar en cuenta esto y ver cómo nos organizamos, ¿no? Para resistir y combatir esto.
Exactamente. Y María, ¿qué te parece a vos con el frío? ¿Prendemos la estufa? ¿Qué No decir para sé, estar? Carmencita. Se viene una bien complicada. Contame, María. Sí, eso también se trató en la última sesión de diputados, que es la ley de zonas frías, ¿no? Que daba subsidios, digamos, a usuarios que viven en zonas frías. Salta está dentro, una parte de Salta. Sí. Salta Capital y algunos departamentos de La Puna son parte de eso, sí. ¿No? El sur también, la zona sur, Buenos Aires, también a partir de Bahía Blanca para abajo, algunas zonas de Mendoza, bueno, se ha dado de baja esa ley. Y nosotros, en Salta Capital, La Puna todavía no lo va a afectar, todavía digo porque está en... Falta el Senado, ¿no? Claro. Todo tiene que pasar a Senado. De todos los representantes de diputados, solo uno votó en contra, que es como decías y anticipaba Biela. Es importante con el tema de zona fría, dice que el señor gobernador negoció con el tema de zonas calientes, ¿sí? Para que tengan ese beneficio, ¿sí? Por ejemplo, Orán y Tartagal, cuando en las zonas donde hace mucho calor, sí, pueden utilizar su aire, que no es un privilegio, sino una necesidad para poder habitar esos territorios. Pero bueno, ahí nos vamos a ver afectados muchos y muchas. Sí, porque va a subir el gas natural y también va a subir el gas de garrafa, que es el gas que se ocupa en los barrios populares, y vamos a ver cómo la gente... poniendo en peligro la vida de la gente, ¿no? Que va a comenzar a utilizar de nuevo, que ya están utilizando los braseros y esas cosas para calentarse, que pone en peligro la vida por el dióxido de carbono. Pero bueno, ahí nos tiene el gobernador, lo vi ahí en un video bailando, ridículo, festejando, ¿no? Estas cosas, cómo se entrega al país, la soberanía, y él pone sus votos con sus diputados a nivel nacional. Pero bueno, estamos así en toda Latinoamérica, tenemos un avance de la derecha a nivel de Latinoamérica, y justo habíamos una de nuestras invitadas, que iba a ser una invitada por teléfono. Vamos a ver si podemos ponernos en contacto con ella. Pablito, yo lo miro al Pablito. Sí, ¿la podés presentar? Sí, es América Maceda Yanque, mujer aymara, vocera nacional del feminismo comunitario Avia Yala, Tejido Bolivia, Es parte de la lucha de los pueblos en Bolivia, es educadora popular y realiza proceso de formación política para luchar contra el patriarcado colonial capitalista y desarrollar la despatriarcalización como camino para el buen vivir en la comunidad, construir la comunidad de comunidades. Buenas tardes, América, querida compañera, un abrazo grande. Buenas tardes, América, bienvenida, hermana. Buenas tardes, hermanas, muchas gracias por este espacio. Es un gusto para nosotras, como parte de la organización del Movimiento de Feminismo Comunitario de Avia Yala, en especial para el Tejido Bolivia, poder tener este espacio de diálogo con ustedes en una situación muy particular en Bolivia, en el que el cerco mediático y todas las corporaciones de medios de comunicación en Bolivia pues están tratando de impedir que la población manifieste realmente lo que está sucediendo en Bolivia por parte de este gobierno neoliberal de Rodrigo Paz. Y bueno, hablando de eso, América, ¿qué es lo que está sucediendo en Bolivia? ¿Qué es lo que llevó a la gente a la calle? Como decís, los medios, las corporaciones mediáticas están limitando que la información salga, ¿no? de territorio boliviano, pero por suerte podemos llegar de una forma u otra a enterarnos, ¿no? Pero para que le cuentes a los oyentes y a las oyentas qué es lo que sucede en Bolivia en estos momentos. Sí, muchas gracias, Carmen, muchas gracias, María, por el contacto. Pues lo que está sucediendo en Bolivia es algo que se viene arrastrando desde hace varios meses ya. En diciembre del año pasado, el gobierno que está 6 meses recién en ejercicio en Bolivia, 7 con ha lanzado un decreto supremo, el 5503, con más de 120 artículos que
propone unas medidas económicas ante la situación de crisis en la que nos ha dejado el anterior gobierno de Luis Arce Catacora, traidor del movimiento campesino y del movimiento popular. En una situación de crisis, sabemos que hay una crisis mundial del capitalismo, sin embargo, las consecuencias específicas en Bolivia se fueron agravando justamente porque existe una intención de retroceder en lo conquistado en nuestra Constitución Política del Estado. Ustedes saben que a partir del 2003 se inició un proceso de cambio en Bolivia que dio como resultado el 2009 la aprobación de la Constitución Política y pasamos de un Estado republicano a un Estado plurinacional con una mira de protección, lo que estaban hablando hace poquito, por ejemplo, controlar la producción nacional para el abastecimiento de la población y el excedente recién se puede exportar. Todo eso con el gobierno de Luis Arce, el anterior gobierno, ya se había eliminado estas medidas populares que lo que pretenden es generar un control desde el Estado con una mirada plurinacional de protección a la población. Hoy en día, con este cambio, obviamente esto se ha logrado gracias a la fuerza del pueblo, pero también a la posición política e ideológica, no solo de indianistas, indigenistas, cataristas, sino también de las izquierdas y, por supuesto, de las mujeres, que somos la mitad de cada pueblo, y nosotras como feminismo comunitario que hemos ido aportando tanto en la construcción de nuestra Constitución Política del Estado como de las normas que de ella han salido, que tienen que ver con soberanía, dignidad para las y los bolivianos, para poder nosotras y nosotros definir el rumbo, el horizonte, a dónde queremos llegar y cómo queremos llegar. Lamentablemente, el rumbo hacia la derecha, el giro hacia la derecha por la traición, primero por el golpe de Estado con Yanine Áñez, una mujer, tristemente una mujer del Oriente, y posteriormente el gobierno traidor de Luis Arce, que si bien entró con el MAS, traicionó al movimiento obrero campesino, indígena y popular, y empezó con estas medidas neoliberales que benefician a pequeños grupos de poder, en este caso la banca privada, que son pequeñas familias dueñas de las bancas en Bolivia, incluso transnacionales, agroindustriales y empresarios. Estos tres grupos se hicieron del poder luego de la proscripción del movimiento indígena originario campesino en las últimas elecciones el año pasado, donde no permitieron que nuestro candidato Evo Morales sea parte de la papeleta electoral, usando chicanerías, fake news, juicios, utilizar la justicia de manera política para proscribir al movimiento obrero campesino, porque al final no es la persona, sino a quienes representa, que es un líder indígena, no solo de las 6 federaciones del trópico, sino que representa a los 9 departamentos del país, y a partir de esa proscripción la derecha se hace del poder y empieza muy rápidamente a lanzar sus medidas económicas antipopulares que nuevamente benefician a estas pequeñas familias que están hoy ostentando el poder tanto en la Asamblea Legislativa Plurinacional como en el órgano ejecutivo, y bueno, desde ahí controlan el órgano judicial y el Tribunal Constitucional también, por supuesto, así como el Tribunal Supremo Electoral. América. En este contexto, hermanas, les comento que las medidas puntuales por las que hoy el pueblo se ha vuelto a movilizar, porque si bien el 5503 ha sido abrogado en enero de este año por la lucha y la fuerza del pueblo, este decreto, que además es inconstitucional, como les digo, tiene 120 artículos en diferentes campos. Los más importantes que les voy a mencionar: el privatizar las empresas estratégicas nacionales, privatizar los recursos económicos naturales estratégicos como el litio, tierras raras, la energía, la minería y otros, ¿no? Que son inconstitucionales porque en nuestra Constitución está que las y los bolivianos somos dueños de estos recursos. Otros de los elementos fundamentales es, por ejemplo, la modificación que han hecho recientemente con una ley de la pequeña propiedad campesina, que también en la Constitución está protegida porque es inembargable, indivisible. Esto era para garantizar que la pequeña propiedad campesina que sirve para el sustento de las familias campesinas no sea quitada por los grandes empresarios y por la banca, es decir, que tú lo puedas hipotecar o que te saques un préstamo económico y que luego el banco te quite. Esta ley inconstitucional que han aprobado en la Asamblea Legislativa Plurinacional modifica esta cuestión de la tierra de pequeña propiedad y pasa a ser a mediana propiedad, y a partir de ese cambio
ya se vuelve embargable, ya lo puedes rifar. Y en realidad, ¿a quién beneficia? A los terratenientes, a los ganaderos, a los soyeros que hacen soya transgénica para poder tener más territorio para seguir explotando nuestro país y que la clase campesina nuevamente se quede sin tierras. Es decir, que los grandes logros y las grandes conquistas del pueblo boliviano están siendo afectadas con este gobierno neoliberal. Estas son algunas de las que les estoy mencionando porque en puertas hay muchos otros decretos y leyes que las quieren aprobar, como por ejemplo la criminalización de la protesta, la modificación del estado de excepción, que en Bolivia, a partir justamente del golpe de estado del 2019, tenemos recomendaciones internacionales para no emitir estas normativas, este tipo de acciones de parte del Estado, porque son bastante restrictivas y vulneradoras de los derechos humanos. Es decir, que es una serie de medidas que la población en su momento ha advertido, ha solicitado diálogos, ha pedido que se retrocedan estas normativas. Sin embargo, el gobierno, si bien en la 5503, donde estaba todo el combo, se puede decir, de todas estas normas que les estoy explicando y muchas otras más, se retrocedió. Y ahora están lanzando ese mismo paquete, pero parcializado en diferentes decretos, en diferentes leyes, y están poniendo nuevamente en efecto su plan de gobierno, que por supuesto sabemos es un plan lanzado por los Estados Unidos, por los grandes imperios y las grandes corporaciones transnacionales. Y es por eso que el pueblo hoy, cansado de tantas recomendaciones, de pedir al gobierno que escuche las demandas del pueblo, están exigiendo la renuncia del presidente y de todo el gobierno, y están pidiendo a algunos incluso que hayan nuevas elecciones, porque este gobierno no está respondiendo a las necesidades y a la realidad del pueblo boliviano. Te escuchamos, perdón, Carmen, te escuchábamos a vos, nos mirábamos con Carmen y vemos que el plan, ¿no? La receta impuesta desde el norte, desde el capitalismo, desde los yanquis, es tal cual. Vos hablabas de esas leyes y nosotros también tuvimos un paquete así que fue presentado por un decreto al principio del gobierno de Milei y que luego, al ser rechazados, se fueron aprobando en goteo, ¿no? Pero en goteo están haciendo entrega a nuestro territorio y de nuestras riquezas, ¿no? Salta, al igual que Bolivia, Salta estamos en el norte, también tenemos litios, tierras raras, oro, y vemos cómo todo eso, y en el sur el tema también del oro, del agua como recurso estratégico, está siendo expoliado por estos grandes capitales y estas pocas familias, la oligarquía local, con el apoyo, ¿no? de la embajada yanqui, y vemos cómo cada día se meten más en el territorio, con la diferencia de que acá tenemos una pasividad que ya da miedo, ¿no? Que no lo vemos en el pueblo boliviano. Sí, es así. América, quería preguntarte cuántos días llevan para que sepan nuestros oyentas, y cuál es el plan de lucha, hasta cuándo. Bueno, las movilizaciones iniciaron hace un mes, estamos ya entrando a esta es la cuarta semana que tenemos de un paro movilizado que ha decretado la Central Obrera Boliviana, que es el ente matriz. A diferencia igual de muchos países, en Bolivia tenemos un ente matriz donde están aglutinados todas las organizaciones obreras, campesinas, indígenas también, y la que se eligió recién también tiene unos meses en vigencia el Comité Ejecutivo Nacional de la Central Obrera Boliviana, y ha recuperado su función revolucionaria, contestataria, y está respondiendo a lo que el pueblo está demandando, que es justamente movilización hasta que renuncie el presidente. Ese es nuestro objetivo ahorita, ese es nuestro fin. Por supuesto, la respuesta del gobierno ha sido más represión, ha sido más violencia. No tenemos certeza de cuántas personas fallecidas en conflicto hay, por ejemplo. Tampoco tenemos certezas de la cantidad de heridos, excepto los que nosotros hemos visto y reportado y anotado sus nombres. Pero sí tenemos los datos de más de 126 personas aprehendidas hasta ayer, porque hoy nuevamente en las movilizaciones han vuelto a agredir, han vuelto a reprimir, han vuelto a gasificar y han vuelto a herir, y están utilizando, como tú decías, María, hermana,
la misma receta en todos los países. Lo que estaban haciendo en Chile de apuntar, por ejemplo, a los ojos, lo están empezando a hacer en Bolivia. Ya tenemos 2 personas que han perdido los ojos en sus supuestos desbloqueos pacíficos, que le llaman así. Han utilizado tanto policías conjuntamente con Fuerzas Armadas para desbloquear. El bloqueo de caminos lleva también su 4ª semana, es decir, por un lado, el sector obrero, afiliado a la Central Obrera Boliviana, ha iniciado una serie de movilizaciones, marchas, mitines hace un mes, y en paralelo, porque también hay una coordinación entre los movimientos campesinos, han iniciado un bloqueo de caminos y, por ejemplo, en el Departamento de La Paz, donde está la sede de gobierno, tenemos igual 4 semanas, estamos entrando a la 4ª semana de bloqueo, donde no podemos salir, ni nadie puede entrar y los insumos se han acabado, todo ya estaba caro, ahora está más caro aún por la escasez. Han intentado desbloquear con violencia, por supuesto, ahí se han reportado 4 personas fallecidas, pero no tenemos las certezas realmente en qué situación, cómo, dónde, porque no existen los certificados médicos forenses. La Defensoría del Pueblo no está haciendo su trabajo, a diferencia de otros años en los que sí reportaba o por lo menos llevaba un perito para hacer un examen médico forense para ver y determinar las causas del fallecimiento de las personas, justamente porque el pueblo tampoco confía en esta institución que ha sido una de las que ha solicitado el desbloqueo al gobierno, como para justificar o para tener un respaldo del gobierno de que alguien estaba pidiendo estas medidas, ¿no? Entonces es una situación bastante grave. Todos los días hay marchas, todos los días hay movilización y todos los días hay represión por parte del gobierno, y como les decía, están utilizando las mismas estrategias, no solo económicas en las formas, decretazos, como le hemos llamado acá, o leyes inconstitucionales, sino también las formas de represión al pueblo. Sí, también hemos visto con vergüenza cómo desde la Argentina se ha mandado, ¿no?, material para reprimir. Se ha mandado un avión que decía que era un avión sanitario, un avión de ayuda humanitaria, que en realidad sabemos que ya lo hicieron en el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales, donde mandan armas, ¿no?, para reprimir, y nosotros lo sufrimos todos cada vez que salimos a la calle, sobre todo en Buenos Aires, lo sufren los compañeros, como esta policía pertrechada te tira a los ojos, te tira a la cabeza, y vemos cómo eso se repite en toda Latinoamérica, en Chile, en Ecuador. Las formas represivas y las formas económicas son las mismas, ¿no? Hermana América, un mensaje para todo oyentada que tenemos de la Via Yala. Sí, gracias, hermanas. Nuevamente agradecer por la cobertura. Nosotras, al igual que ustedes, somos callejeras y hacemos transmisiones en vivo. Quisiéramos que también esto que hacemos en el trabajo en calle sea difundido para que ustedes puedan tener de primera mano la información. Vamos a pasarles nuestras páginas, nuestras redes también, tanto de TikTok, Facebook, Instagram, de Feminismo Comunitario Abya-Yala, para que puedan seguir lo que está sucediendo en Bolivia, y pues decirles, hermanas y hermanos de Argentina, de todo el Abya-Yala, en realidad la lucha es la misma. Si bien es la misma la represión que sufrimos, es lo mismo el método, las formas, los mecanismos de querer dominar y hacerse de nuestros recursos naturales. Por tanto, la respuesta tiene que ser también conjunta. Su lucha es nuestra lucha y nuestra lucha también es la de ustedes, hermanas y hermanos. Mucha fuerza. Sabemos que también en Argentina están resistiendo, y pues lo que resta es seguir hermanándonos entre pueblos, y la fuerza también de las mujeres, la fuerza de la mitad revolucionaria de nuestros pueblos tiene que estar presente, tiene que estar visibilizada, y creo que también en eso podemos aportar nosotras desde nuestras organizaciones para denunciar lo que está sucediendo en nuestros territorios, y también para poner el cuerpo en la lucha para poder revertir estas medidas neoliberales y poder recuperar nuestros procesos, y que las y los bolivianos, los argentinos, los de Abya-Yala podamos decidir soberana y dignamente sobre nuestros territorios, sobre el rumbo de nuestras vidas. Muchísimas gracias, hermanas. No, muchísimas gracias a vos, América. Estas palabras que nos sirvan a nuestro pueblo, ¿no?, para que también se una, se organice y tomen de ejemplo al gran pueblo boliviano que está dando cátedra de dignidad en las calles. Así que, bueno, nuestro abrazo y venceremos. Jayaya, hermana. Jayaya, hermanas, la comunidad siempre.
Un abrazo grande, Abrazo grande. América. Seguramente estaremos en contacto nuevamente para que nos cuenten y se triunfará. Así es, hermanas. Bueno, seguimos. Carmencita, ¿ahora qué? Seguimos, nos vamos con el tema musical. Sí, por favor. ¿La Bartolina era? La Bartolina, vamos a escuchar también en homenaje a estas mujeres bolivianas, a estas mujeres de la Villa Yala que están en la calle, estas lideresas que están ahí defendiendo la tierra y el territorio y los recursos. Exactamente. Bueno, seguimos acá en las lenguas insurgentes, insurrectas, que todavía estamos pensando, ¿no? En el bloque anterior de América, muy importante el mensaje, y visibilizando a los medios donde no llega, ¿no? A los lugares donde no llega, de la situación del Estado plurinacional de Bolivia. Y qué preparación, América, ¿no? Qué claridad para explicarla de estas mujeres, nuestras compañeras bolivianas, que bueno, están en la calle y así como están en la calle defendiendo, ¿no? Mujeres tenían que ser. Mujeres. Bueno, vamos a seguir acá en el segundo bloque. Claro, por favor. La presentas vos. Bueno, acá vamos a presentar, en realidad es una amiga de la casa, porque ya estuvo en otros años, en otros programas, con otras queridas compañeras, la voy a presentar, es Laura Menacho, es mamá de un adolescente, un niño puber, escritora, médica ginecológica, y de sexóloga clínica, es diplomada en ESI. Buenas tardes, Laura. Hola. Bienvenida. Bienvenida, Laura. Gracias por el espacio, para mí un honor volver. Sí, he estado 2 años, estuve con Maru, así que para mí es como que tengo el corazón acá, parte de mi corazón acá dentro. En la radio de la UNSA, Sí, acá sí, siempre, sí, que es tan te cálido, juro. ¿no? Como nos Sí, reciben. me encanta, así que gracias por la invitación. Cuando leí, sí, no podía. Acomodé todo para venir. Qué bueno. Gracias, Bueno, chicos. muchas gracias. Gracias, Laura. Bueno, acá estamos para charlar un poco, poner primero en agenda sobre que nos llamó la atención, ¿sí? Voy a leer una noticia para que demos pie en realidad a este diálogo, Sí. que es el lanzamiento de una nueva campaña provincial de prevención de infecciones de transmisión sexual, ¿sí? Que esto se sancionó en la Cámara de Diputados, ¿sí? Que era una campaña justamente, como dije, de prevención, ¿sí? Y se aprobó este proyecto ya, ¿no? Que involucra esta campaña agentes multiplicadores de la prevención, promoción de la salud, articulando acciones conjuntas entre educación, salud pública, y tiene que ver con la prevención de infecciones de transmisión sexual. Ujú. Explícame a mí primero, ¿qué son esas enfermedades de transmisión sexual para que Esas también infecciones, sí, de la oyentada pueda saber, ¿sí? Bueno, las infecciones de transmisión sexual son todas aquellas que se transmiten sexualmente, como por ejemplo HIV, hepatitis B, hepatitis C, sífilis, tricomonas, está el HPV, o sea, el papilomavirus, hay otros como el gonococo, clamidia, hay muchas dentro de toda la familia de estas infecciones que como característica tienen que se transmiten sexualmente. Hay algunas que son más graves y hay otras que no tanto, ¿no? El tema es que muchas veces teniendo una infección ayuda a contagiar, como a que vaya de la mano de otra, ¿no? Ujú. Entonces también muchas veces es esto, ¿no? De empezar a tratar para que no se vayan diseminando, para prevenir, para que no se sigan contagiando, pero sobre todo apuntando a aquellas que son más graves, como el HIV, como las hepatitis, como la sífilis, que sobre todo la sífilis y el HIV hubo un rebrote en estos últimos años, que deben haber escuchado en las redes, en los medios. Y bueno, el tema es que todas las infecciones de transmisión sexual, de la única manera que se pueden prevenir es usando preservativo. Ajá. Tanto en relaciones sexuales con penetración vaginal o penetración anal, como también en el sexo oral, ¿sí? Que esto del sexo oral prácticamente no se nombra, prácticamente no se dice. Si bien el riesgo de transmisión es menor que por penetración vaginal o anal, no significa que sea cero, sí hay riesgo. Me ha pasado de tener una paciente súper prolija, cómo se cuida con preservativo en toda la penetración vaginal, sífilis, ¿cómo puede ser? Bueno, porque no se cuida con sexo oral. Cuando tiene sexo oral, no se cuida con preservativo cuando tiene sexo oral. Entonces, también hay riesgo.
Entonces es re importante el tema del uso del preservativo y la concientización. Y yo por ahí, o sea, por un lado escucho este tipo de campañas, por un lado celebro que se nombre, que digan algo, aunque sea por el motivo que sea que lo digan, pero por lo menos que se hable, pero que lo sostengan, ¿no? Y que también que se sostenga con la administración de preservativos, porque no hay preservativos prácticamente en los centros de salud, hospitales públicos. No me sale la palabra, perdón, pero el insumo que se estaba dando antes está nulo, y no solo por nación, sino también por la provincia. Sí. Entonces, está bueno que se hable de estas campañas, está bueno que se sostenga, me parece que es una buena idea que estén promoviendo que los jóvenes también participen de esto, como proponiendo ideas, formas de transmitir a sus pares, porque también es importante que entre ellos empiecen a hablarse de otras maneras, pero no se puede hacer si no hay preservativo. O sea, sí se puede hacer, pero está incompleto. Claro, como el trabajo a la mitad, ¿no? Te enseñamos que no se debe tener relaciones sin preservativo, pero preservativo no te lo da. Claro. Que bueno, es cierto que el preservativo se puede conseguir sin receta, se puede conseguir en los supermercados, en los kioscos, en las estaciones de servicio, se puede conseguir, pero también es verdad que hay muchas personas que así y todo no pueden tener acceso. Claro, tiene un costo, digamos, ¿no? Claro. Y entonces, la verdad es que el hecho de que hubiera, antes yo hace muchos años estuve en el Plan Enia y también era un gran problema el tema de los preservativos, porque había centros de salud que los tenían escondidos porque no querían que los chicos jugaran con preservativos, porque decían que venían y se agarraban un montón y se llevaban, y bueno, hay que celebrar que se los lleven, y si los chicos están haciendo globitos y los cuelgan de las rejas, también porque es el primer contacto con el preservativo y es parte de la educación. Y también esto me parece re importante, educar, ¿no? Y en la campaña también habla de la ESI, que la vuelven a nombrar, lo cual me parece buenísimo, pero que lo sostengan. Pero la educación no tiene que ser solo a los jóvenes, no, a las familias, ¿no? A los adultos, porque yo me canso de ver varones grandes. Yo haciendo sexología también atiendo varones y también atiendo a las parejas de las pacientes mujeres que veo. También atiendo en sexología, también atiendo varones homosexuales, y no está implementado en los adultos, no está instalado en los adultos el uso del preservativo. Entonces yo siempre pienso, tanto que hablan de los adolescentes que no se cuidan, y por casa como andamos, ¿no? Y también pienso en esos hijos que tienen estas personas adultas, que transmiten. Entonces yo lo que pienso de estas campañas, y cuando solo está dirigido a los jóvenes, siento que falta algo, porque no podemos enseñarles a los jóvenes y los adultos no aprenden. Y la ESI tiene que ser para todos, no en la institución escolar. Tiene que ser en todos lados y para todos. La capacitación para los docentes es muy importante, ¿no? Pero es importante si se hace como corresponde, si se hace en horario, dentro del horario escolar. Claro, el horario escolar. Dentro de la currícula, digamos, ¿no? Claro, que esté en la currícula, claro, y no fuera. No fuera, que sea por el mismo sueldo, como hablábamos antes. No puede ser porque... ¿Por qué? Porque eso también hace a la forma en que aprende ese docente, que ese docente va a ser el que va a transmitir. Y aparte, que los docentes, para poder aprender ESI, primero tienen que elaborar su propia sexualidad. No es nada más voy y veo la teoría y después la tengo que transmitir a los chicos. No. Para poder enseñar ESI, uno tiene que elaborar, o sea, uno mismo. Claro. Porque hay tanto tabú con la sexualidad, a veces más, a veces menos, pero tanto tabú con la sexualidad que terminamos enseñando, ya sea por omisión, ya sea por lo que decimos,
pero terminamos enseñando de acuerdo a nosotros mismos. Claro, de acuerdo a las vivencias, de acuerdo a lo que uno cómo ha construido, digamos, su historia, ¿no? Claro. Y su sexualidad se termina enseñando de ahí y no desde la ciencia o desde la educación sexual integral. Desde la ¿no? objetividad. Claro. Tal cual. Yo quería dar unos datos, porque Sí. estuvo mi tía acá en la provincia Sí, de Salta. los vi. Sí, siempre me entrevistan porque yo Qué acompaño IBE. Que, claro. Entonces, cuando vienen a hacer el relevamiento de cómo se viene cumpliendo con las obras sociales, Ujú. sí, siempre las veo. Bueno, sacaron un informe que Sí. ya está en las redes sociales, este informe, que dice que sobre a Salta alerta un desabastecimiento de medicamentos, insumos para la salud sexual y reproductiva, sí, con un contexto de aumento de las infecciones de transmisión sexual en la provincia. En el 2024, Salta registró 1.116 casos de sífilis, con un aumento del 15,4 respecto al año anterior. Casi la mitad de los casos correspondieron a jóvenes de entre 20 y 29 años, y también hubo 394 nuevos casos de diagnóstico de VIH en el 2024. En los primeros meses del 2025 ya se habían notificado cientos de nuevos casos de transmisión sexual, especialmente sífilis y VIH. El escenario es preocupante, ¿no? Sí, es preocupante. Pero yo siempre pienso, cuando apuntan solo a los jóvenes, yo pienso que hay un subdiagnóstico porque los adultos no se testean. Claro, es verdad. Entonces sí es preocupante y me resulta súper preocupante porque trabajo con chicos y sé lo que implica, y aparte son los futuros adultos, pero también tenemos que apuntar a los adultos. Claro. No, porque incluso esto que les decía, los adultos son los que van a enseñar a los chicos también. Uh-huh. ¿Qué pueden aprender los chicos si ven de los adultos en casa que no se cuidan? Uh-huh. Que no tienen por qué saber si se cuidan o no se cuidan teniendo relaciones sexuales, pero no hay la comunicación de la necesidad de cuidado en la sexualidad, ¿no? Eso. Que es tan importante. Tal cual. Entonces, lo que hacemos replica en los chicos y en las chicas. Entonces, también apuntar a eso. Y que sí es súper preocupante. Que antes estaban, por ejemplo, el Plan Eña, que lo nombraste, o había cierta aplicación de la ESI en las escuelas, que permitía que por ahí, si el chico no tenía esta comunicación dentro de la casa del cuidado de la sexualidad o de una sexualidad integral, pueda tenerlo en la escuela. Claro. Y ahora está como a la deriva, ¿no? Claro, totalmente. Pero incluso esto de que en las casas no se habla, empezar también a que haya un diálogo entre la escuela y la casa. Que sea integral. Que sea, claro, porque somos un complemento. Sí. Somos un complemento entre la casa y la escuela, ¿no? Entonces, en la casa, si no se habla de determinada cosa y después se habla en la escuela, está buenísimo porque el chico por algún lado o la chica por algún lado recibe información, le llama la atención y si puede tener acceso a otra cosa. Pero si no hay una réplica en la casa, hay un vacío, esa disonancia entre los dos ámbitos termina siendo súper negativo. Uh-huh. Entonces es necesario también apuntar a los adultos. Mismo desde las escuelas, o sea, colegios, escuelas, que haya campañas que también involucren a las familias, que empiecen a perderle el miedo a la educación sexual integral. Yo siempre dije que el problema no es que en la educación sexual a los chicos de 5 años les decimos que usen preservativo. No. ¿Por qué hace que un chico o una persona de cualquier edad tenga la conciencia de cuidado? Que pudo aprender a lo largo de los años de vida que tenga que es necesario cuidarse. Para todo, así como para cruzar la calle, y siempre les digo lo mismo a las chicas y se me ríen, cuando cruzas la calle, ¿vos mirás a ver si te va a pasar un auto por encima, un camión por encima o no? Sí. Bueno, entonces cuando tenés relaciones, ¿por qué no te pones preservativo? ¿Por qué permitís? Y esto también me parece importante apuntar a los varones para que usen preservativo en las relaciones heterosexuales, homosexuales también, que usen preservativo. Apuntando a las heterosexuales, ¿cómo permiten las mujeres que entren en su propia vagina? Y esto es re importante,
Porque muy pocas veces pensamos que en definitiva es nuestra vagina y cómo permitimos que entren. Es independiente de la voluntad de la otra persona o no, que también hay que laburar en los varones, Claro. por supuesto. Pero nosotras también. ¿Cómo permitimos? Entonces, enseñar a crear ese rol, a construir ese rol en las relaciones sexuales, porque hay mucha sumisión, hay mucha vergüenza, mucho miedo, miedo a que el otro se enoje. Enseñar a construir ese rol es desde el cuidado, desde jardín de infantes. Y eso es ESI. Claro. Bueno, también recordemos que la ESI lo que hizo es que muchos niños, niñas pudieron hablar sobre el tema de abuso Sí. sexual. Reconocer ¿no? el abuso, ¿no? Que les permitió claro, reconocer el abuso. consentimiento y no consentimiento, el abuso. Bueno, cuando son niños ya hay un abuso, hay una violación, Sí. ¿sí? Que permitió contarle a su maestra lo que le estaba atravesando en esos momentos. Fue muy importante. Muy, muy. Es impresionante las cosas que han surgido a raíz de la ESI, que yo no puedo creer todavía que sigan queriendo derribarla y siga habiendo personas que sigan con el mismo discurso de que es adoctrinamiento, que están llenándole la cabeza a los chicos, de que están diciéndoles que tengan relaciones. No. Yo lo que pienso Decime. cuando escucho esos discursos es de qué te querés Claro, cubrir, ¿no? totalmente. O sea, de qué te querés cubrir vos adulto, que no querés que el niño pueda reconocer que es un abuso, Sí. que su cuerpo es suyo y que nadie tiene que violentarlo, ¿no? Totalmente. Es lo que a mí se me ocurre, o sea, cuando escucho que se oponen, ¿no? Que la familia, que la escuela, que se quiere adoctrinar, Sí. y me da Sí. esa dudita de qué te querés cubrir. Sí, y también, ¿qué hay en vos que hace que rechaces tanto la Claro. educación sexual? Que puede ser el caso de un abusador o abusadora, Ujú. o puede ser alguien que Abusador. realmente haya tenido experiencias de abuso y tenga, o no, pero que tenga una construcción alrededor de su sexualidad que esté totalmente, digamos, inhibida, ¿no? Entonces eso hace que se sostengan los tabúes. Ujú. Pero lo cierto es que nadie dice, vamos chicos, tengan relaciones, sí, ahora, ya, a los 13 años. Salgan corriendo a tener, no. No, seamos conscientes de que siempre, en algún momento, van a aparecer estas relaciones. Que lo hablemos no significa que sea antes. Claro. El tema es que cuando lo hagan, que tengan esa construcción de cuidado. Información. Información, pero no solo la información que la sepan teóricamente, sino que la puedan implementar. Claro. Porque ¿no les pasa que escuchan, con todos los métodos anticonceptivos Sí, que hay, embarazando. se siguen embarazando? ¿Cómo Claro. puede ser? Sí, No es que sean tontas. claro. Hay algo ahí que impide que el método anticonceptivo está acá y no puedan tomarlo. Hay algo que hace que sí que intenten cuidarse y que lo usen mal. Sí. Claro. Entonces, no solo es información, mirá todos los métodos anticonceptivos que tenés, usa el que quieras. Es enseñar a cuidarse, enseñar a dimensionar la importancia del cuidado. Como cuando salen a la calle, cuando empiezan a cruzar la calle, ¿los dejamos a los chicos de cruzar la calle a los 3 años cuando no saben? No, empiezan a cruzar cuando les enseñamos a hacerlo, que no les va a pisar nada. Bueno, lo mismo con la anticoncepción, pero no es empujarlos a que tengan relaciones, es darles herramientas de Para que poder cuando se dé, usar todo claro. eso para que tengan, y que si pasa, porque todas las personas que tenemos relaciones heterosexuales en edad reproductiva vamos a tener riesgo de un embarazo, por ejemplo, y en edad no reproductiva o relaciones homosexuales o bisexuales va a haber riesgo de infección de transmisión sexual. Si pasa, que sea un accidente, no por un descuido, porque todos tenemos riesgo, es verdad. Claro. Pero que sea por un descuido, que no sea por un descuido, que sea por un accidente, porque accidentes podemos tener todos y todas. Entonces, me parece que es esto, ¿no? Apuntar a campañas de ESI que se puedan sostener, que no sea una cosa de hablar por hablar. Y también tiene que tener la mirada, bueno,
intercultural, no nos olvidemos, Claro. porque no estamos hablando acá, tenemos 14 etnias en la provincia de Salta, y ¿qué hacemos, no? Con estos programas que ellos dicen de prevención. Sí. ¿Cómo vamos al Chaco salteño? ¿Cómo vamos Claro. a Orán, Tartagal, con nuestras hermanas, con nuestros hermanos? ¿De qué manera la educación ¿Qué llega pasa ahí? allá? ¿Y qué está pasando? Claro. ¿Sí? Hay que situar también Totalmente. el problema, porque si no, no sirve este proyecto. Claro, no es Salta capital nada más. Exactamente, Claro. mirando con esos ojos, no es Salta capital. Y además las condiciones materiales, ¿no? Sí. Puedo decir, te tenés que cuidar, te podés cuidar con esto, y que esos materiales, en estos casos medicamentos o los preservativos, existan y estén en el acceso de... o sea, podemos acceder a ellos de forma gratuita también, ¿no? Claro, y enseñarles a usarlo. Claro, y es una cuestión hasta económica. O sea, Totalmente. ¿cuánto se ahorra el Estado si pone a disposición la educación sexual integral y pone a disposición los preservativos? ¿Cuánto se ahorra después en combatir una enfermedad que ya está en el cuerpo de las personas, ¿no? Sí. También es casi Igual una... también hay recortes en la medicación. Por así que eso, sí. Exactamente. Pero bueno, nos recortan de todos lados, pero terminan ahorrando en todo. en todo. María, Pero era casi una- antes de que hagamos el final con Laura, Por haga favor. la agenda activista, si te parece. Sí. Viste que se pasó rápido, Laura. Ay, Se nos pasó rapidísimo. A ver. Bueno, miércoles lucha de jubilades, 18 horas, Plaza 9 de Julio. Jueves lucha socioambiental, 18 horas, frente a las legislaturas. Todos los días. Sí, mañana 23 de mayo a las 15 horas en la Casa del Árbol, que queda en la calle de Luis Güeme, allá arriba. En Granburg. Granburg, el cuarto encuentro de mujeres y disidencias. Una tarde para compartir experiencias, dicen Sí. las compañeras. Y además, las compañeras del... del trueque autogestivo, autoconvocado lesbo transfeminista, está llevando adelante una campaña para un ropero comunitario, ¿no? Yeah. Organizado para estas compañeras que dicen: el frío no nos cae igual a todos, muchos y muchas no van a poder soportar este frío, ¿no?, que estamos viviendo ahora. Entonces están juntando, y más sobre todo la gente que está en condiciones de calle. de calle. Exactamente. Entonces están juntando abrigo, todo lo que sea abrigo. ¿Dónde están juntando? Lo van a recoger el día 3 de junio a las 17 horas en la Plaza 9 de Julio, para después, repartirlo a la gente que lo necesita. Bueno. El 3 de junio recordamos que es el 3J, el día ni una menos, así que estaremos ahí en la calle, y las compañeras van a recibir todo lo que sea frazadas, sacos, medias, de lana, todo. Bueno, y hablando del 3J, sí, tenemos la penúltima asamblea, que es el 29 del 5, ¿sí? O sea, este viernes al próximo, ya lo venimos difundiendo, de 18 a 21 en el Centro Cultural Holber Martínez Borelli, que es en la UNSA, en Alvarado 551. ¿Qué más, María? No, hasta ahí tenemos la agenda. ¿Dónde te activista. encontramos, Laura, si queremos hacerte una consulta? ¿Nos decís? Ahora estoy a punto de abrir un consultorio con una amiga que es bioquímica, así que todavía no tengo teléfono. Pero en las redes sociales te Pero pueden, en las te redes pueden estoy seguir. en sexualidad.diversa, que es mi Instagram. Todavía no tengo TikTok, estoy tratando de negociar conmigo misma porque Amigate, Laura. no es difícil, pero sí tengo Instagram y ahí puede ser sexualidad.diversa. Muchas Bueno, gracias. cualquier consulta le pueden hacer en el Exactamente, Instagram. Laura. Muchas gracias, Gracias, Laura. A Laura. Y a quien agradecemos ya. Bueno, agradecemos a todos. Me agradezco a mí, te agradezco a vos, agradezco a Laura. Sí. Gracias. Perdón. Está perfecto. Y sí, ¿por Yo qué ya no? estoy contenta Sí. porque es viernes, Sí. voy a mi casa. El lunes es feriado, Día de la Exactamente. Patria, Día de la Revolución de Mayo. ¿Sí? Así que bueno, eso. Eso, y Espero bueno. que podamos realmente llegar a la plena independencia, ¿no?, en este país, sin coloniaje, que no permitamos que sigan entregando nuestro territorio, nuestros recursos. Así que bueno, Bueno. que este 25 de mayo nos inspire, ¿no?, a luchar y a organizarnos. Como nuestros hermanos, ¿sí? Bolivianos y Exactamente, bolivianas. bueno. Saludos para todos, muchas gracias. Y Nos to- pueden seguir en las redes, por Sí, favor, siempre, y por mándenme favor. un mensaje y Todo lo que quieran. Un Bueno. abrazo grande, nos vamos con 12 grados, Y- abracito, y esto fue... Lenguas insurrectas. ¡Uh!